habitantes. Verdaderamente impresionante los videos grabados por habitantes del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Una corriente de agua, producto de tremendo aguacero que cayó este 30 de agosto, pues se llevó un tianguis en la colonia Jorge Jiménez Cantú. 6 personas fueron arrastradas por la corriente de agua. A pesar de lo impresionante de las imágenes de estos videos que te voy a mostrar grabados por los habitantes, no hay reporte de personas fallecidas y de 6 personas rescatadas con heridas muy leves, según informó el ayuntamiento. Mira nada más. ¿Cómo avisa ahí? Aquí se tiró todo el cuento. Ay, ojalá y mis padrinos ya hayan recogido. No manches, te están llevando todo. No, mira, ya está, ya la señora. Ay, no manches, qué feo. No, pero sí llevó a varios chavos. Sí, se los llevó en medio, se atoraron ahí. Ahí va otra persona, mira. ¡Ahí va otro, señor! ¡Agárrate del bote, del bote! ¡Se lo está llevando! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Agárrate! ¡Ahí, agárrate! ¡Agárrate duro! ¡Agárrate duro! ¿Ya se lo llevó otra vez? No sé, pero eso de los huesos. ¡Pendejo! No mames, sí la planchó. ¡Ayúdala, güey! ¡Ayúdala! Ese pinche idiota la aplastó. Pues el del camión. ¡Súbete! ¡Súbete al árbol un poco! ¡Ay, se la va a llevar ya, se la va a llevar hasta dentro del pinche hoyo. Sí, ya estaba allí. ¿Verdad? No lo salvaran. No le digas nada. ¡Ahí está! ¡Ya la salvaron! Sí. ¡Tú agárrate! Ya. ¡Agárrate con las 2 manos! Ya, tú preocúpate por ti ahorita, ella ya está bien. Sí, tú, agárrate tú. Hace unas horas te informé del inicio de una investigación en contra de trabajadores del Instituto Nacional de Migración, luego del polémico operativo que realizaron el pasado sábado 28 de agosto, en donde se aprecia en un video cómo uno de los trabajadores somete a un migrante en la frontera sur, de hecho en Chiapas, y otro le da una patada en la cabeza. Bueno, hace apenas unos minutos el Instituto Nacional de Migración informó que ya suspendió a estos 2 agentes de sus filas por, señaló, actuar indebidamente durante el operativo, justo el pasado sábado en la carretera Tapachula-Arriaga. Como podemos ver, uno somete a un migrante, el otro le da una patada en la cabeza y el Instituto Nacional de Migración ya está viendo si se va a proceder legalmente y a tener a detalle pues el deslinde de todas las responsabilidades. Por este hecho es que ya fueron suspendidos. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó la conferencia matutina para promover su nuevo libro A Mitad del Camino, que habla justo de la llegada a la mitad de su sexenio. Hay un elemento que quiero destacar del libro y que se encuentra justo en el capítulo 2. Aparece una carta escrita a mano por el ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa
en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Recordemos, él fue detenido por la DEA en octubre del año pasado, acusado de tener ligas con la delincuencia organizada. Esta carta que escribió con puño y letra, que se la mandó a López Obrador el año pasado, a unos días de haber sido detenido en Estados Unidos, es publicada íntegramente en el libro del presidente, y como te la muestro en pantalla, por si la quieres leer a detalle, ponle pausa a este video. En la carta, el exsecretario le dice a López Obrador que su detención en Estados Unidos por la DEA fue arbitraria, injusta, humillante y frente a su familia. Estás viendo justo ahí la parte de la carta del agradecimiento de la firma del general Salvador Cienfuegos. También niega los cargos en su contra y niega haber cruzado palabra con algún criminal bajo ninguna circunstancia, ni por mensaje, ni por llamada, ni mucho menos, así asegura, de manera personal. Y pide en esta carta la atención del presidente López Obrador para que se agilice el juicio, para que pues lo más pronto posible pueda mostrar los elementos en su defensa y demostrar su inocencia. La historia final ya la conocemos. México pidió a Estados Unidos que libere, para que mande a Salvador Cienfuegos a nuestro territorio, y aquí se le inició un proceso, pero en el momento en que el exsecretario tocó el país, como no tenía cargos en su contra, quedó en automático en libertad. Nuevamente te muestro la carta, ponle pausa por si la quieres leer por completo. A puño y letra por el exsecretario de Defensa. Quiero agradecer a César y a Cari por los superchats. Gracias a ustedes, gracias a los miembros, es posible este canal y es posible continuar mis estudios de maestría en periodismo para mejorar el contenido de este canal y de todos mis demás espacios. Muchas gracias. Hoy a las 5 de la tarde, vía 911, llegó un reporte a la comisaría de Tlajomulco en el estado de Jalisco, que un menor de edad había sido privado de la libertad y había visto, la persona que hizo la denuncia, había visto que lo metieron por la fuerza en una casa en la calle Quinta Talca, también en Tlajomulco. Policías municipales se movieron al lugar y cuando llegaron se dieron cuenta que había hombres armados adentro de un departamento. De hecho, fueron recibidos los policías a balazos. Los policías repelieron la agresión. A pesar del enfrentamiento, no fue reportado ni una sola persona herida en ninguno de los dos bandos. Los policías lograron entrar al departamento, encontraron al adolescente tirado, lo encontraron amarrado y lograron detener a siete de sus presuntos secuestradores. Les encontraron armas de fuego, cartuchos abastecidos, incluso cristal. Estás viendo justo imágenes de los departamentos en donde se realizó este operativo en Tlajomulco hace apenas unas horas. La semana pasada, déjame cambio la cámara, ahí está. La semana pasada te traje 2 videos sobre Matamoros, Tamaulipas. Te los traje a este canal. De hecho, estás viendo las imágenes miniaturas. Los 2 videos sobre ataques a policías. Bueno, ahora la noticia no es solamente los enfrentamientos y ataques a la policía, sino sobre la detención de un presunto líder del cártel del Golfo en ese municipio, en Matamoros, Tamaulipas. Se trata de Óscar Antonio López, alias Droga o alias El Ciclón 89. De hecho, estás viendo en pantalla el Registro Nacional de Detenciones, donde en efecto aparece ya como detenido. Y bueno, él es acusado por las autoridades de ser líder del cártel del Golfo en Matamoros. Vaya, jefe de plaza en el municipio de Matamoros. Fue detenido la noche de ayer, 29 de agosto, cuando pescaba, según estos informes extraoficiales. Estamos esperando el informe detallado ya de manera oficial, pero cuando pescaba con una mujer en el puerto Mezquital. La prensa local ha señalado que esta mujer era una trabajadora o es una trabajadora de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Una hora después de la detención, hombres armados del mismo grupo delictivo
iniciaron una serie de ataques, de enfrentamientos en contra de policías estatales, de policías tamaulipecos que justo hicieron la detención. Hubo varios enfrentamientos, según reportes, tanto de la prensa local como de testigos, de habitantes de Matamoros, varios enfrentamientos durante un lapso largo, durante varias horas. Óscar Antonio fue presentado ante un juez, de hecho ya estás viendo en pantalla imagen ya de su detención, acusado de homicidio. Aunque las autoridades también lo han vinculado, lo han acusado de participar en el asesinato de 19 personas inocentes en Reynosa, Tamaulipas. ¿Recuerdas ese pasaje? Cuando llegaron a Reynosa, según lo que ha informado las autoridades, llegaron a Reynosa para matar al azar a personas en la vía pública con el objetivo de calentarle la plaza a sus contrarios. Así transcurrió la detención de un presunto jefe de plaza, cuando originalmente se dijo que la detención había sido en oficinas gubernamentales, pero posteriormente este rumor fue desmentido para dar paso al de la detención cuando estaba acompañado por una trabajadora de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Aún hay mucho por saber sobre este tema, sobre este caso. No hay imágenes del enfrentamiento, sí está el reporte, como pudiste ver, de la detención. Se trata de alguien evidentemente relevante. Mañana te estaré trayendo más información sobre el tema. Agradezco mucho a Ruth. Me dicen cómo te escribimos a tu correo, elcaporal.mx, así como en mi página de internet, elcaporal.mx. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información.